con un poco más de humor y hablando de esa élite, Elvia, Itzul, Sandro, hoy salió Alito Moreno a decir que lo quieren sobornar, lo que decía Itzul ahorita, tenemos un videito ahí. Por otro lado, si tienen la intención desde el PRI de impugnar el proceso que se dio en la Cámara de Diputados por todo cómo se desarrolló el proceso legislativo. Estamos claros y ciertos nosotros con el equipo jurídico que tenemos, que estamos atendiendo todo el tema del proceso legislativo, porque obviamente está claro que han habido vicios desde fondo y vamos a convertir de manera legal en el ámbito legal para que esa reforma, como es a todas luces, no cumple con ningún elemento del proceso legislativo. Vean las votaciones que hubieron, la participación que había y los tiempos que no han cuidado, las convocatorias. Entonces eso se va a atender y lo vamos a realizar. Perdón. Bueno, Elvia, ¿cómo ves? Ahorita también teníamos otro. Mi cámara, ahorita la aprieto. Se me desconectó. ¿Cómo ves estos lamentos del señor Alito Moreno? Mira, como siempre, circo, maroma y teatro. Yo creo que son las palabras que definen a la oposición, al PRI sobre todo, en particular a Alito Moreno, a su camarilla que trae ahí comandado por todos estos actores que ya identificamos en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Bien decía Benito Juárez, ¿no? Hay una frase por ahí que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos la traicionan. Y él y todos su séquito de seguidores han sido, pues ahora sí que personas que han traicionado a su patria y al pueblo. Entonces lo anterior define completamente la totalidad del modus operandi que trae el PRI, que el caso sea al revés. Quienes piden, pues ahora sí que componendas y favores en razón de cambiar su voto a favor de la reforma, y que quede claro que Morena no es como el PRI. Aquí en el movimiento de la Cuarta Transformación es el pueblo transformando al país, y ellos son los verdaderos traidores de la patria, es el PRI y el PAN, y vendidos los intereses que tienen externos. Ellos realizan siempre pues este tipo de artimañas o tratan de malinformar a las y los ciudadanos, manejando y manipulando los medios de comunicación tradicionales, generando este tipo de conferencias, lamentando los hechos a favor de la reforma judicial. Y pues, a ver, ya sabíamos, la gente votó por el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es el Plan C. Tuvo más de 30 millones de votos en el país, más de 30 millones de votos que respaldaron este Plan C. Ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar con la oposición. Entonces, ellos manejan medios de comunicación, como bien digo, tradicionales, ¿no? Que siempre han tenido tintes neoliberales. Entonces, ya sabemos perfectamente cuál es su estrategia para poder malinformar al pueblo mexicano, pero yo creo que ya no queda más que hacer por parte de ellos. Están dando patadas de ahogado y lo más seguro es que van a seguir haciendo su show en medios de comunicación. Y pues nada, yo creo que agarrar las palomitas, jóvenes, para poder estar monitoreando lo que sucede en estos próximos días. Oye, Elvia, se quejan de ¿cómo se llama? De sobornos y de presiones, cuando está comprobado que varios legisladores del PRIAN, incluyendo Ricardo Anaya, recibieron millones, decenas de millones de pesos por la reforma energética, ¿no? Por supuesto, pero pues bueno, a ellos les sorprende supuestamente este tema y ahora quieren hacerse las víctimas. Y luego se fueron a grabar un video ahí que parece, nomás le faltó la canción esa de la película de Tarantino, ¿no? De Perros de Reserva, que nos vamos caminando a la sede, ya sabes, eso que le encanta. Alito, ¿cómo ves, Itzul? ¿Ya te convenció Alito de nuestro error o...? Yo la verdad es que siempre he estado con Alito Moreno, es mi ídolo nacional. Me da mucha risa porque ellos quienes inventaron los madruguetes, los cambios de sede, el copucho, el chayo, o sea, todo lo que ellos inventaron, ahora dicen que nosotros lo hacemos porque no pueden concebir. De verdad es algo que a mí me parece extraordinario en los últimos días. La oposición está, desde cuando estaban por darnos el dictamen final de las diputaciones plurinominales, ahora tienen una rabieta incontrolable de no poder entender, primero, no poder creer que tengamos la mayoría calificada tan abrumadora que tenemos en la Cámara de Diputados y casi en la Cámara de Senadores, que de verdad es un
no entender lo que pasó todavía el 2 de junio. O sea, creo que hoy a 5 de septiembre, que estamos, que julio, agosto, de 3 meses del 2 de junio, no les cayó el golpe o el balde de agua fría de lo que sucedió el 2 de junio. Porque, como lo han comentado algunos senadores en la discusión que empezó ayer, y esto no es una novedad, no fue como que ganamos y, oh, saludos, va a haber una reforma al Poder Judicial, jajaja. No, oigan, recordarán aquella fecha emblemática en febrero cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un paquete de 16 reformas constitucionales, una de ellas la reforma al Poder Judicial, y dice que necesitamos la mayoría calificada para Morena y aliados o el movimiento para que estas reformas puedan pasar. Y luego durante toda la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum se habló del plan C de la reforma al Poder Judicial, del plan C, del plan C, del plan C. Cuando yo recorría las calles de Guadalajara, de mi distrito, la gente te decía, ¿por quién voto? ¿Por el PT o por el Verde? Porque necesitamos más diputados, ¿verdad? La gente sabía que iba una necesidad de mayoría calificada para el plan C. No, nadie mintió, nadie engañó, nadie, no entiendo por qué se hacen los sorprendidos y los indignados, cuando no solamente se presentó la reforma hoy es 5 de septiembre, entonces febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace 7 meses, que por cierto muchos de ellos no la han leído, hace 7 meses se presentó, 7 meses se ha hablado de ella, ganamos la mayoría a través del voto popular del pueblo, y hoy dicen, no, es que no tienen la mayoría, y no es que hay que discutir la reforma, y es que nos tienen que escuchar. ¿Cómo? Si a quien tenemos que escuchar es al pueblo de México, que nos dio su voto y su confianza por una diferencia de más de 20 millones de votos. Y si no están entendiendo que lo que significan 20 millones de votos en las urnas, en un resultado colectivo del pueblo organizado de decir necesita mayoría calificada porque queremos esa reforma, pues entonces no entendieron nada de lo que pasó el 2 de junio. Y además, nosotros prometimos una reforma al Poder Judicial y por eso le pedimos el voto. Sería falso de nuestra parte, sería equívoco de nuestra parte y sería traicionar al pueblo de México, no cumplirles algo que les dijimos que iba a pasar si ellos nos otorgaban la confianza de la mayoría calificada. Entonces, la verdad que esta indignación de la derecha, esta indignación de los Alitos, de las Xochitl, de todos estos tipejos, como si no hubieran sabido el 2 de junio que esto iba a pasar, me parece irreal. Me parece que no entienden lo que pasó el 2 de junio, que no entienden el enojo colectivo de la gente, me parece que no entienden las prioridades del pueblo de México. Entonces van a seguir siendo una oposición chiquita, reprimida, absurda e incompetente. Mientras no entiendan lo que quiere, ve y desea el pueblo de México, van a seguir así, con sus ruedas de prensa nefastas, con sus leteritos que nadie lee. Mientras el pueblo de México quiere una reforma al Poder Judicial y por eso nos apoyó, esta es la verdad. Ellos sabían que necesitábamos la mayoría calificada y por eso votaron 6 de 6 todo Morena. Por ejemplo, acá en Jalisco, en la elección del 2021, ganamos solamente 3 distritos federales. ¿Saben cuántos ganamos ahora de los 20 que tenemos? 15 distritos federales, porque la gente sabía que necesitábamos la mayoría calificada. Entonces, que no se hagan los sorprendidos, que no se hagan indignados, Alito, que los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Si desde hace 7 meses sabes que esto va a pasar y desde hace 3 se confirmó. ¿Qué querías? Que te dijeron, en 2 años la votamos. No entiendo. Y la reforma está presentada desde el 5 de octubre. ¿De verdad no tuvieron chance ni ganas de leerla cuando ya sabía que era candidato a senador y que sabía que se iba a presentar? De verdad es que son deprimentes, son patéticos y cada día nos demuestran más su poco trabajo, no solo político, sino también legislativo. A ver, él ya sabía que iba a ser senador de la República, porque es plurinominal. Durante estos 2 meses que no hizo campaña, porque yo nunca lo vi en un evento de Xochitl Gálvez, ¿por qué no se puso a leer las 16 reformas constitucionales que presentó el presidente? Por ejemplo. Pero es que no les gusta jalar, esa es la verdad, y menos a Alito Moreno, ¿no? No vaya a ser que se arrugue de un coraje. No, pero luego nos recomienda su Botox, ¿no? Ya ves que recomendó que tenía muy buen cirujano allá en su tierra. Pepe Cano manda saludos, Juan Cornejo, saludos, Itzul Barrera, arriba Morena y la 4T desde Facebook, nos saluda Juan Cornejo. Sandra Reyes, maldito Moreno que se vaya a terminar de organizar sus packs. No, ahí tenemos una foto ahí con un Lamborghini, mira. Lamborghini Spider, baratito.
el coche de Alito. Que lo difundió esto la gobernadora Laida Sansores, por cierto. Dice Rosy Muñoz, somos mayoría con 36 millones de mexicanos. Ángel D nos da las buenas noches. Bueno, pues buenas noches de regreso. ¿Cómo ves esta victimización, Sandro? Ay, caray. Yo veo que Alito, desde que asumió la dirigencia del PRI, es el ejemplo de la mafia del poder, digamos, ya no solo moralmente derrotada, que fue uno de los conceptos que acuñó muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino ahora institucionalmente derrotada, es decir, la mafia del poder que ya está derrotada de manera institucional. Alito no es otra cosa que esa derrota, porque yo cada que lo escucho, cada que lo veo, creo que o sea, como que si se hace él mismo el harakiri y como que si él mismo estuviera librando una batalla contra él mismo, que lo único que hace es hundir lo poco que queda en el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que si a los que nos gusta revisar la prensa todos los días, los moneros de cabecera, tanto de derecha como de izquierda, a Alito siempre se le pinta en una ilusión como de tratar de mantener a flote un barco que se hunde, que está lleno de, digamos, contradicciones, porque hay que recordar que antes justo del inicio de la entrada o digamos de la posesión de los senadores, o sea, en lugar de procurar la unidad de su partido, genera todo lo contrario, expulsó a uno de los históricos también, corruptazo de siempre, a Manlio Flavio Beltrones, no lo dejó ni llegar con la bancada del PRI justo porque no es capaz de entender que nuestra democracia se alimenta a cualquier democracia de la pluralidad, de la tolerancia, del debate, y me parece que Alito es una lástima. A mí me daría mucha vergüenza tener un presidente así. Yo nunca milité en el PRI, ni lo he hecho, ni lo pienso hacer, pero es una lástima y es un reflejo de la derrota de la mafia del poder. Por otro lado, interesante, hay que recordar que el plan se proviene de dos acciones bastante republicanas y de bastante respeto a las instituciones, que fue el primer proceso legislativo en el que a través de una votación y de un cabildeo y de una operación de lobby político muy importante se lograron los votos para llevar a cabo una de las reformas importantes en materia de energía y la otra reforma que tenía que ver con algunos cambios en el Poder Judicial, y prácticamente se judicializó, la judicializaron, la echaron para atrás y luego se llamó a un plan B que era, digamos, procurar hacer otra vez un proceso, digamos, de institucionalidad. Volvieron a sacarse de la manga ahí unos asuntos de invalidez y fue cuando el presidente, como bien señala Itzur, el 5, en el aniversario de la Constitución, lanza este gran concepto que impregnó a las y los mexicanos que respaldamos el proyecto el 2 de junio, que es el Plan C. Ahora, el Plan C no es solo una narrativa, porque otra vez muchos como Alito, como Xochitl, como los de la política vieja, la política cupular, la política de las apariencias, la política, bien mencionaba Elvia, de los medios tradicionales, de los medios corporativos, esa política vivía en otro lado. Creo que es la política de la Lili Telles, ¿no? Que es como esta política que cree que la narrativa hace a la política y que la aparición pública de personalidades hace a la política, pero la política no es eso, la política es movilización, es debate, es posicionamiento político,
tiene que ver con una parte legal, tiene que ver con una parte de la movilización, tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con el carisma, tiene que ver con las alianzas, tiene que ver con las derrotas, tiene que ver con el posicionamiento en el tablero institucional del poder, en la realidad. Y hoy por hoy el poder político e institucional está corriendo a un lado de las mayorías, y eso no lo habíamos visto, y me parece que escuchar los discursos y las cantaletas como la de Alito, de llamar que esto es una autocracia, que que se está echando a perder el país, pues no cobra sentido porque la política real camina hacia otro lado. Entonces, pues la verdad me da mucho sentir este tipo de participaciones, pero por ejemplo, estoy esperando con ansias la de Ricky Canalla Canallín, por ejemplo, ¿no? Que ha estado muy en silencio, que no le hallan la cuadratura a la guardia, digamos, y a la estrategia en el ring del presidente y del proyecto, ¿no?